Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mañana es el examen. Recuerdo las formalidades, estén en punto a las 7 en el aula, ubicados, terminamos 8:30, que es el teórico el día de mañana. Y como les dije en el curso, cualquier duda ustedes suponen en el texto, indican el supuesto bajo el cual responden la pregunta del examen. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de empezar, me dijo Darío que hay un grupo de alumnos que tiene examen el mismo día que nosotros, digamos. Creo que coinciden, corríjame si no es así. Sí, es con los parciales Teórico y prácticos. práctico. A ver, de mi parte, mañana va a salir temprano, o sea, si usted tiene de 9 a 11, Claro, sí. mañana va a salir medio antes, como mínimo, y más también si se van antes. El día del práctico, el parcial, a las 9, digamos, nosotros 9 menos 10, menos 5, ya juntamos los parciales que nos han entregado, así que no se va a demorar nuestro parcial más allá del horario de clase, ni mañana, mucho menos, ni el próximo jueves. O sea que por el tema horario, por nosotros no tienen problema. Después de rendir 2 parciales juntos, bueno, es una de las cuestiones que puede pasar, lamentablemente, que coinciden las fechas, pero tema horario, no se preocupen, que no hay problema. Si esa digamos, el problema. Cambiar las fechas a esta altura ya no se puede cambiar porque, digamos, si no tenés un grupo numeroso, hay mucha gente que mayoritariamente, digamos, a una semana de parcial cambiar la fecha no me parece apropiado. Pero por el tema horario no hay inconveniente. No, estábamos hablando de otras. ¿Cómo? Estábamos hablando de otras cosas. Dale, habla. Dale, yo mañana tengo un parcial justo antes, no sé si llego a las 7 al aula, por ahí llego unos minutos después, no sé, Bueno, no sé cuánto se alargará. está bien. Dale. No, y yo lo que quería decirte era que no fuimos a hablarle por esa razón, estábamos hablando del tema del mundo, el de Vivero Mundo Verde, y Sí. salió el tema de charla y le contamos. Está bien, Y él- no es una crítica. Yo lo que quería que se queden tranquilos es que el horario se respeta, o sea, no es que lo vamos a demorar nosotros más y van a tener inconvenientes con el parcial que sigue. Yo sé que dar 2 parciales el mismo día no es lo mejor, pero bueno, a veces sucede. Digo, para el próximo parcial, si también coincide, uno puede con tiempo contemplar si son 20, 30 personas, no es la idea torturarlos, pero si nos dicen ahora, mirá, que el segundo parcial también coincide, bueno, buscamos una fecha y estamos a tiempo de modificar la fecha, pero tan cerca yo sé que ustedes no plantearon cambiar la fecha, pero digo, para la próxima vez, si esto sucede también, no sé qué pasa en los dos parciales, si también coinciden o no. Si nosotros podemos ayudarlo y cambiar la fecha, no hay problema, pero con tiempo para que todos lo sepan con antelación, a eso me refería. Dale, gracias por la consideración. Y sí, nos coinciden los prácticos de gestión con la otra materia que es contabilidad financiera y damos teórico y práctico el mismo día. Bueno, eso es para el segundo parcial, pues después podemos charlarlo y vemos si cambiamos. Ya no recuerdo ni cuándo es el segundo parcial, pero podemos cambiar un día, pasarlo un lunes a un jueves a lunes. No me acuerdo cuándo tocaba el nuestro, pero después lo vemos. Dale, gracias. Bueno, como mañana es el examen, yo quería dar el tema de RC, pero me parece que ahora del parcial, dar un tema nuevo, no sé si va a ser lo más apropiado, así que lo voy a dejar para la segunda parte y vamos a destinar esta clase de hoy a repasar los temas del parcial, digamos, respondiendo las dudas que tengan al respecto. Para que todos estemos en sintonía, vamos a ver los temas que dan al parcial, digamos, el temario, sujeto de evaluación, así todos nos sujetamos a la misma
a las mismas condiciones. Nosotros vimos, haciendo memoria clase por clase, todo el capítulo de contabilidad de gestión, confrontándola o comparándola, como quieran decirlo, con la contabilidad tradicional. Esa misma clase vimos también las medidas de rendimiento, eficacia, eficiencia y productividad. Esa fue la primera 2 unidades. Después vimos todo el capítulo de presupuestos. Después vimos todo el capítulo de cadena de valor, conjuntamente con sector industrial. Después seguimos alterando el orden con planeamiento, con herramientas de análisis de inversión financiera y no financieras. Después vimos el tema de índice de gestión. También vimos Just in Time. Y si mal no recuerdo, son esas 8 o 9 unidades las que vimos en esta primera parte. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, ese sería, digamos, el listado de temas sujetos a la evaluación del día de mañana, con la salvedad que ya hicimos varias veces, que no son preguntas a desarrollar, sino son cuestiones más puntuales de ejemplificar, de opinar, de dar fundamentos a determinadas situaciones planteadas. Es un poco la metodología de la evaluación. Dicho todo esto, escucho las preguntas que quieran formular. ¿Quién empieza? Profe, buenas noches. Sí, Disculpe, yo le podré pedir si podemos repetir los temas. Justo estaba tomando apuntes y se me mezclaron algunos y me quedé en el camino. ¿cómo no? Eh, Sí, decime. ¿Se lo bien, repito? dijimos. Sí, por Ahora favor. hablamos de la primera unidad, la primera clase fue la segunda, no recuerdo, contabilidad de gestión, confrontándola con la contabilidad tradicional. Después vimos el tema de medidas de rendimiento. Después vimos el tema de cadena de valor. Después vimos sector industrial. Después vimos presupuestos. Me estoy alterando el orden, sí, pero presupuestos, índice de gestión, planeamiento, con todo lo que, digamos, todo lo que incluye ese título, ¿no? Y just in time. ¿Está? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿qué consulta quieren? Hola, profe. Sí, hola. Una consulta. ¿Podríamos ver un ejemplo de ¿Un ejemplo de TIR qué significa? comparado con el rendimiento que da el banco, por ejemplo? Sí, Lo habíamos visto en clase. O si lo podríamos repasar. sí, claro. Vos tenés una tasa interna de retorno que es un valor porcentual. Obviamente Sí, siempre positivo, ¿sí? sí, 1%, 3,20. Recuerden que la TIR es precisa, o sea que puede ser 5,25% y demás. Eso es lo que tu proyecto de inversión, que es una estimación de un flujo de fondos, sí. rinde financieramente hablando, 5,25, suponete. Ok, sí, Frente a esa tasa interna de retornos, que es flujo de fondos proyectado, vos tenés que compararla con tu tasa de referencia. Y ahí dijimos que la tasa de referencia para nosotros va a ser la tasa activa o pasiva que el banco publica en sí, función al origen del capital. Si el capital del proyecto es ajeno, la tasa es la activa. Si el capital del proyecto es propio, la tasa es pasiva. Recordando que para nosotros es un extremo u otro, es propio o ajeno, no es mixto. Con lo cual, tasa activa, si el origen es ajeno, los fondos me refiero, tasa pasiva si el capital es propio. Y ahí comparás la tasa interna de retorno de 5,25, que dijimos en el ejemplo, con la tasa de referencia, sea pasiva o activa dependiendo de la fuente de capital. Si la tasa de sí. retorno es mayor a la tasa de referencia, se acepta el proyecto porque rinde más que el costo que tenías de tu capital. Si es menor, se rechaza. Si sería exactamente igual
la tasa del proyecto con la tasa de referencia, tenés una situación de indiferencia financiera y después agregan otros elementos para la decisión, ya sea la certidumbre, el riesgo y demás, elegirás uno u otro camino, pero financieramente es indiferente. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, en ese escenario que contaba la compañera, si agregamos el factor de la inflación, que en algunos ejercicios aparece como una tasa más, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Y tienes que tener en cuenta ahí que la inflación siempre afecta a la fuente de capital, con lo cual si el capital es ajeno, no te, es, no te influencia en tu decisión, si que tal es propio, obviamente influencia porque estás exponiendo capital a la inflación. Claro, Eso es lo que tenés que agregar si hubiese inflación. claro, claro. Profe, le hago Gracias. una consulta. Si la Sí. inflación es mayor que en TIR, en ese caso, ¿acepto o lo dejo en el banco? No, si la tasa interna de retorno es mayor al banco, ya el banco lo descartás. Si la Pero plata si es la tuya, inflación también es superior a TIR, por eso, si vos tenés una TIR de 5,25, una tasa del 4 y una inflación del 7, si la plata es tuya, al banco no vas a ir, porque te rinde menos que la TIR. Entonces, si haces el proyecto, vas a perder, hablando así groseramente, un 2%. Si vas al banco, perdés el 3%. Y si no haces nada, perdés el 7%, con lo cual te conviene hacer el proyecto porque es donde menos perdés. Y en caso de que el capital sea ajeno, por más de que la inflación sea mayor, igualmente se acepta el proyecto. En el caso de capital es ajeno, la inflación afecta a quien te prestó la plata, no a vos, con lo cual vos no tenés, Claro. no es una realidad que te influencia en tu decisión. Ok, gracias. ¿Quedó claro para Igual todos en los que el, preguntaron? en el caso del capital ajeno, te conviene o invertir en el proyecto o no invertir en nada si es que la Exactamente. tasa No sea. tenés otra opción. No puedes ir al banco porque Bueno, te estás conviene, pidiendo claro. plata vos. Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿será que podemos hacer algún repaso, por lo menos súper resumido, nombrando algunos temas de cada unidad, cada capítulo, o a qué cuestiones prestarles más atención, a modo de repaso, digo, salvo que los compañeros quieran ver algún tema puntual, ¿no? Obviamente, o alguna duda puntual. La idea es que ustedes se saquen las dudas, que no que digamos, los temas son los que mencionamos antes y sobre cada tema, la profundidad que uno quiere darle, ustedes ya saben hasta dónde deben llegar, hasta dónde no llegar, digamos, planteándolo como que van a ser situaciones concretas y no hay que definir ni describir un tipo de concepto en particular. Pero la idea es que ustedes, más allá de ver los temas nuevamente, que consulten las dudas que tienen sobre esos temas que están bajo el análisis, ¿sí? Si es que tienen dudas, chicos, yo le dije la semana pasada, está bien, saqué el tema de RCE porque me parecía que a menos de 24 horas parcial dar un tema nuevo no era lo más prudente. Pero la idea es que la clase la aprovechen ustedes. Si tienen dudas, bienvenidas las dudas para enriquecer la clase. Si no tienen dudas, bueno, uno Yo supone que tengo, buenas sí. tardes, yo tengo una duda. No sé cómo, o sea, me quedó como medio como en la nebulosa. Si puede dar un ejemplo que lo dio la clase, pero quizá me falta como fijar más los conceptos del tema de margen neto, porque sé que lo hizo con un ejemplo más numérico, pero como un ejemplo por ahí práctico para aplicar en caso de, no sé, a la hora del parcial, porque sé que como va a ser todo aplicado, como que no sé cómo analizarlo con esos conceptos. No sé si se entiende mi consulta. El margen neto siempre es un porcentaje que es el resultado neto sobre las ventas. Se explica con Sí. un ejemplo numérico, si no hay otra forma de explicarlo, si no es con dando un valor, ¿sí? Es decir, 3%, 5%, menos 2%, menos 5%, o sea. Claro, es como que nos va a dar diferentes, por ejemplo, de, no sé, me dice la sociedad tal y los valores numéricos o porcentuales, y nosotros tenemos que, por ejemplo, decir cómo vemos a esa Exactamente. sociedad en Eso un es una momento. posibilidad de analizar los índices. Dar una cierta cantidad de índices, ustedes
analizando esos índices, esos valores de los índices, decir cómo está la empresa a nivel patrimonial, financiero y económico. Ah, ok. Pero siempre sobre un caso tenés que dar un valor. Si no, el margen neto en sí mismo no dice nada si no tiene un valor concreto, ¿sí? Es decir, si da menos 15%, que estás perdiendo el 15% sobre la facturación. Pero el margen neto en sí mismo solo no dice nada. Claro, o sea, es Significa como, que es como en un conjunto va a estar índice. Si nosotros vamos a claro, tener que explicar, o sea, en un conjunto y con un valor. Porque si vos decís claro, sí, sí, margen neto, sí, es un porcentaje de renta, pero ¿qué porcentaje es? Negativo, claro. positivo. Entonces, si no le das un valor, es como que no tiene utilidad el índice. Profe, Sí, yo tengo una consulta que me agarró duda si la TIR puede tener un valor negativo. Yo calculo que sí, y eso indicaría un rendimiento negativo, digamos, ¿no? no. Lo que pasa es que para TIR sea negativa, el flujo de fondos nominal tiene que dar negativo. O sea, sin hacer ningún ajuste, por ejemplo, invierto 100, me pagan 2 de 45, la TIR va a ser negativa, pero yo ni lo evalúo porque recibo 90 e invierto 100 sin ajustar, ya da negativo. ¿Me entendés? Claro, ya te das cuenta con el flujo de fondos. Ya no tiene sentido aplicar la TIR. En ese caso, la TIR, si la buscas, es negativa, pero ni tiene sentido aplicar una herramienta financiera a un proyecto que da pérdida nominalmente hablando. Entonces, ajustando va a haber obviamente más pérdida. Claro, Si el perfecto. flujo de fondos nominal es positivo, ya tenés TIR positiva. Será 0,001, pero va a ser positiva. Pero si el flujo de fondos nominal es negativo, no es que no hay TIR. No tiene sentido calcular la TIR porque ya desde vamos, el proyecto hay que rechazarlo. Perfecto, gracias. Y otra cosa más. Había visto Sí, una pregunta que, o sea, con el mismo tema. ¿Cuál es el impacto de la inflación en las decisiones? Básicamente lo que dijimos recién. Si es capital ajeno, no me va a afectar. Si es capital propio, sí. Pero exactamente. ¿cómo armaría en realidad la respuesta? La inflación afecta al origen del capital, al dueño del capital. Si es propio, influye en tu decisión. Si es ajeno, no es una variable que influye en tu decisión. Perfecto, gracias. Profe, le hago una consulta. Sí, Yo tengo una duda con respecto a los sí, índices financieros. sí, Yo que dijo usted que para poder dar una respuesta cuando nos da los índices, el seco, el ácido y el total, sí. si nos da un resultado así, pero dijo que había que ver cómo estaba compuesto el rubro del activo. Bueno, esa parte sí la entendí, pero la parte que no me quedó muy clara fue que hay que ver también cuál es el plazo del pasivo, esa parte, la de por qué habría que ver el plazo del pasivo si es pasivo corriente. Entonces, Claro, el pasivo corriente, en un término contable, es el pasivo de un año vista, ¿sí? De acá a un claro, año. por Tiene que eso. estar Pero ¿por qué claro, habría que verlo si es en un plazo de porque un no es lo año? mismo. No es lo mismo que todo tu pasivo sea de 20 días que sea de 300 días. A eso me refiero. Porque no, si bien sigue siendo corriente, conceptualmente es corriente, los aspectos operativos, si vos debes plata y te vence dentro de 20 días, es una cosa, y te vence dentro de 11 meses es otra. ¿Me entendés? Ah, ya entendí entonces. Sí, pensé que había Pero- como que pasaba más de ese año, pero no. ah, listo, Dentro de lo listo. corriente, Sí, vos sí, tenés dentro del corriente, por un eso. abanico muy amplio. Entonces no es lo mismo que la deuda te venza el mes que viene que te venza a los 10 meses. Ah, buenísimo, muchas gracias. Profe, yo de los índices también tengo una duda. Bueno, acá estoy viendo en el chat que también hablan de índice, así que decime. Hay una Sí, parte que decime. no entiendo en la mirada de la gestión. Yo, por ejemplo, si obviamente si tengo un resultado neto, el EBITDA va a ser mayor, se entiende, porque como resta las amortizaciones, depreciaciones, intereses, Sí, es lógico. Ahora, si yo tengo un EBITDA mucho más grande que del resultado neto, en términos de gestión, ¿cómo se ve eso? ¿Se entiende la pregunta? sí, si vos tenés un resultado neto de 100 y un EBIT de 10.000, que sí que hay 9.900,
entre depreciaciones, intereses e impuestos. Eso significa. Claro, exacto, por eso, tipo, no es que tiene una mal gestión en los costos no productivos, sería. Perdón, hay que ver cómo se compone esa diferencia. Si es toda amortización, no tiene nada que ver la gestión de costos, porque son depreciaciones. Claro. Por eso hay la composición de esa diferencia, pero no es un tema de costo de producción o no producción. No, hay costos de producción y no producción, bien digo. Eso es cuando vos mirás el margen bruto con el margen neto. Pero el EBIT no Claro, es el sí. margen bruto. El EBITDA es el margen el neto antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Eso no Claro, te lleva claro. al bruto. Ah, perfecto. Yo me estaba mezclando, tipo, trataba de relacionarlo con el bruto y el neto y no, nada que ver. No. No, perfecto. Profe, tengo una Profesor. pregunta. Disculpa. Sí, decime. Tengo una pregunta de los índices de rotación. Bien, no Sí. lo entendí el concepto. Yo noté que tenía, mientras más grande sea, era mejor, pero no entiendo en comparación a qué o cómo. La rotación siempre es cuánto entra un rubro en las ventas. Si vos decís, vendí 1.000.000 y mi activo es 10.000 pesos, entró 100 veces, es decir, que el activo rotó 100 veces. Eso significa rotación. Si vos decís, vendí 1.000.000 y mi activo es 1.000.000, el activo rotó una sola vez. Entonces, se tiende a que sea mayor, porque vos decís, si tengo 1.000.000 de activos y solo vendí 1.000.000, demasiado esfuerzo para vender tampoco. Si tengo 10.000 pesos de activo y vendí 1.000.000, bueno, ahí fui eficiente porque mi activo rotó 100 veces. Lo mismo puede hacer con el patrimonio neto, con un rubro con bienes de cambio, con cuentas a cobrar, con cualquier rubro puedes hacer la rotación. Siempre es ventas o de rubro. Y cuando mayor sea, se entiende que una buena gestión en términos de rotación, ¿no? Eso no quiere decir que ganes plata. Puedes vender 1.000.000 de pesos y perder plata, y vender 10.000 pesos y ganar plata. O sea, no habla de rentabilidad. Es rotación. Es decir, bueno, por lo menos mi capital invertido rotó muchas veces. Ahora, después hay que ver a nivel económico si ganaste o perdiste plata. ¿Está? Dale. Sí, sí, gracias. Profesor, si Sí. yo digo, por ejemplo, depósito en efectivo en una cuenta bancaria, ¿eso Sí. impactaría en el económico o no impactaría? Yo considero que no, porque ambas son disponibilidades, pero no estoy seguro. No, es un depósito efectivo, estás sacando plata de la caja y la llevas al banco. Es una cuestión patrimonial, no toca resultados. Con lo cual no se va a Perdón, quise reflejar decir en en el el económico. financiero. Financiero sí, Sí. porque es un movimiento de carga. Está Pero en entrando definitiva plata, no está es saliendo plata de la caja, está yendo al banco. Vos tenés una salida de fondos. bien. Pero a nivel económico no impacta el resultado. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Volviendo al tema del EBITDA, cuando decimos que el EBITDA es más grande que el resultado Neto. final, el neto, no quiere decir que tenemos una mala estructura de costos, o sí, porque esto solamente analiza lo que es antes de intereses, Claro. amortizaciones, precisiones, no tiene nada que ver con los costos. Como dijimos antes, si vos querés el costo de producción o no producción, te verlo con margen neto y margen bruto. El tema del EBITDA te habla de 3 tipos de costos: depreciación, intereses e impuestos. Claro, De eso se refleja solamente. claro, no toca lo que es los costos, eso no tiene nada que ver. No toca los costos en general, toca esos de rubros en general, en Listo, particular. listo, ya entendí. Gracias. Profe, una consulta. Sí, ¿De FODA a qué podría apuntar? ¿A dar ejemplos? sí, por ejemplo, da un ejemplo, a ver si es una fortaleza, una debilidad, oportunidad, amenaza, o que vos digas, ejemplifiques en un marco concreto Sí. una fortaleza, una oportunidad, una amenaza o una debilidad. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Una pregunta. Sí.
la verdad que me quedó duda con, vuelvo a índices, pero porque tengo dudas. Liquidación seca. Yo había notado, bueno, mayor a 1 igual a 1 menor a 1 pero puse que es mejor que sea menor a 1 porque así no, yo no sé si tomé nota bien, pero como que si no hay mucho capital ocioso y no es bueno para la gestión. Claro, porque la liquidez seca, recordad que es solamente disponibilidades. Sí, es disponibilidades, sí. El efectivo, sí, que tenés en caja o en depósito de la vista del banco, con lo cual si vos tenés más de uno, quiere decir que tenés más efectivo que todo tu pasivo. Bien, Entonces, por eso está bien. salvo que el pasivo sea de cortísimo plazo, y bueno, tengo en caja 1.000 pesos, pero mañana tengo que pagar 900, es un escenario. Sí, sí. Salvo esa excepción, porque el pasivo corriente no es de mañana, es de un año en realidad. No Sí. tiene sentido tener hoy en caja toda la deuda de un año y encima que te sobre plata. Claro, es como dinero parado, sería. Exactamente, dinero ocioso. Y conviene invertirlo, esa es la idea. Claro, por lo menos no dejarlo en caja. Ahora, Ahora entendí. vos tenés 1.000 en caja y mañana te vence los sueldos de 950, ya no está tan mal que sea mayor a 1, porque si no, no podrías pagar los sueldos. Por eso digo, sí dice que hay que darle como un marco de información, si no, así en bruto, mucho tampoco puedo decir. Yo tengo un índice de 1,05 de liquidez seca, y dice, bueno, es malo. Es malo en general, pero en particular puede ser necesario. Porque te repito, si vos tenés que pagar mañana 950 pesos de sueldo, o tenés un vencimiento, no sé lo que fuere, si no tienes la plata no puedes pagarlo, con lo cual ahí ya deja de ser tan malo, digamos, ¿entiendes? Sí, entonces de acuerdo al escenario que vos tengas, ahí no es que es bueno o es malo. Está bien, ahora lo entendí, gracias. En principio, la liquidez seca mayor a 1 se estima malo, salvo que pasa lo que yo te dije recién, que tengas un compromiso de cortísimo plazo, necesites tener la disponibilidad. Profe, el tema del índice de liquidez y de endeudamiento. Una liquidez de 1 quiere decir que soy capaz de pagar todo mi pasivo. Pero si yo saco el índice de... No, a ver, la liquidez es que con tu activo corriente compensar tu pasión, no es que pagás, porque el activo corriente no es plata todo, es el activo corriente. Con el activo corriente vos cancelás, enfrentás todo tu pasivo corriente. Eso quiere decir. Ok, no, yo me lo estaba confundiendo entonces con, por ejemplo, si sacamos el índice de endeudamiento y da más de 1, es como que capaz no alcanza una liquidez de 1 para pagar todo. Endeudamiento es otra cosa, endeudamiento es cuánto está comprometido tu patrimonio neto, no tiene que ver con el activo corriente. Endeudamiento es pasivo, es el patrimonio neto. Sí, estoy mezclando cosas, sí, está bien. Son dos cosas distintas. Sí. Todos el resto que no escucha, digamos, entiende lo que estamos, digamos, la duda y la respuesta a la duda. Sí, sí, se entiende. Todos. Sí, se entiende. Bueno, si se entiende, ¿qué otra consulta? Estaba viendo la tarea de análisis de inversión y hay una pregunta que no sabría contestar, que es ¿cuándo no es posible utilizar la herramienta TIR? Nosotros lo conversamos en clase, si mal no recuerdo, pero Por ahí no estaba. no hay problema, digo, pero creo que lo habíamos visto, es cuando los flujos de fondos son todos positivos, si no hay inversión, la inversión ya se hizo con antelación, no hay TIR, porque si vos tenés un proyecto que es 100, 100, 100 que es 70, 130 y 100, no hay TIR, porque no puedes nunca igualarlo a cero. Para que haya TIR, tiene un flujo de fondos que se puede igualar a cero. Y si todo el flujo es positivo, en el caso nuestro vamos a ver siempre flujo que haya inversión, ¿no? Que haya una salida de fondos. Pero vos decís, compré un auto el año pasado, listo, la inversión pasó. Ahora digo, ¿qué hago con el auto? Creo que dimos el ejemplo de clase. ¿Lo hago remis o lo hago Uber? Entonces, ahí no tenés salida de fondos, porque ya la inversión ya está hecha. Pero si, bueno, el Uber me da
100 pesos en enero, 70 en febrero y 100 en marzo. Y el taxi me da 80 ahora, 80 el mes que viene y 140 el otro mes. Ahí no tenés TIR, tenés que usar el van. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Perdón, profesor, ¿puedo repetir? A mí no me quedó clara la respuesta. Iba a decir lo mismo. Gracias. A este último punto de la TIR, la pregunta era cuándo no puso la TIR, ¿verdad? Eso decía la tarea. A quien preguntó originalmente. Sí, decía eso. No se puede usar la TIR como herramienta de decisión financiera cuando el flujo de fondos no se puede igualar a cero, es decir, todo el flujo da positivo nominalmente. Si no hay ningún número negativo en el flujo. El ejemplo es, para que lo puedan visualizar, yo tengo un auto, no compro otro, tengo un auto y decido o evalúo qué hacer con el auto. Si hacerlo taxi o hacerlo Cabify, un Remiro, que fuere. ¿Sí? Entonces, la inversión del auto no está en mi flujo, porque yo ya tengo el auto. Voy a ver qué me da mayor rédito financiero, si el taxi o el Cabify. Entonces ahí tengo que usar sí o sí el van. Porque si el flujo es todo positivo, no hay TIR. La TIR es la tasa que iguala el flujo a cero. ¿Sí? El van a cero. Pero para igual a cero tiene que haber flujos negativos y positivos. O sea, es cuando no tengo una inversión inicial. Claro, ni inicial ni final, no tenés inversión. Ok, gracias. Eso sería porque ya tengo algo que estoy invirtiendo. Claro, ya En tenés este el caso, bien. capital bien de uso. Claro, por ejemplo, ya tenés un auto y decís, bueno, tengo un auto, ¿qué hago con el auto? ¿Hago A o B? Pero el auto ya lo compré. Entonces, esa inversión del auto no juega en la decisión ahora. Entonces tenés todo el flujo positivo y no tenés forma de igualarlo a cero. O sea, solo cuando no hay inversión. O sea, si en el medio del flujo, por ejemplo, hay un gasto de mantenimiento del auto, o sea, eso no incide en nada. O sea, sigue siendo flujo positivo. Y te va a dar siempre positivo, sí. El tema, si no tenés inversión inicial, intermedio, final, es difícil que puedas usar la TIR. Ahí usas el van y elegís el que tiene obviamente mayor van, ¿no? Gracias. Además, el mismo nombre es la tasa de retorno en la inversión. ¿Sí? Hay una inversión. El mismo concepto de TIR plantea que haya una inversión. Tasa de retorno de la inversión. Acá, pues si no tienes inversión, no hay sobre qué tenés el retorno, ¿entendés? Porque no invertiste nada en realidad. Bueno, ¿qué más, chicos? Profe, una Sí, consulta. Habíamos dicho que un presupuesto estancado sí puede ser flexible, ¿no? sí, no hay ninguna relación entre flexibilidad, rigidez, estancado, progresivo, autoritario o democrático. Cualquier combinación es posible. Ok, y el estancado, yo me anoté que es de 12 meses, pero puede ser más, No, menos. puede ser del horizonte como quieras, puedes hacer estancado de 6 meses, de 3 meses, de 9, 12, del tiempo que vos quieras. Ok, gracias. De nada. Profe, el tema de la liquidez ácida. Yo tengo que, cuanto más lejos de uno esté, es peor, o sea que tiene que acercarse más a uno Sí, en eso es gestión. en gestión. Después tiene que ver también el contexto, ¿sí? Lo que hablamos antes. Si vos tenés deuda de cortísimo plazo, va a tener que ser mayor a 1. O sea, por gestión, cuando más lejos uno, peor. Eso es como genérico. Pero después tienes que contextualizarlo también. O
sea, no hay índices buenos o malos per se, ¿sí? Todo responde a un contexto. Porque ahí puede tener 25 de liquidez total, pero si tenés 24 millones de cambio, no está tan mal. Si tienes obligaciones, por eso te digo, cuando más lejos de uno, obviamente que gestión parece malo, pero hay que ver cómo se compone ese índice. Y qué compromiso también tenés. O sea, todo responde a un contexto en realidad. Ok, o sea que cuanto menos inmediato sea ese pasivo, es mejor que tienda a uno, digamos. Si Te voy a repetir, digamos. Recordá que la liquidez ácida y la liquidez pura, total, incluyen el rubro activo corriente, contable, pero que de corriente tienen poco después. Lo que yo comenté en clase, digamos, la cuenta anticipo directores o retiro de directores de liquidez tiende a cero, digamos, porque nadie va a ver la plata o un saldo a favor de un impuesto. De líquido tienen poco y nada. Con lo cual, más allá del plazo de los compromisos, también hay que ver cómo se compone ese índice. No la liquidez seca, pues sabemos que hay disponibilidades, ahí no hay duda, pero la liquidez ácida total, lo que se llama activo corriente contablemente, no es tan corriente o tan líquido como uno supone que es en los hechos, ¿sí? Por eso digo una cosa Perfecto. también contablemente, que es el activo corriente. Disponibilidades, inversiones financieras de corto plazo, ¿no? Cuenta créditos por ventas, otros créditos, bienes de Bienes de cambio. cambio. En otros créditos, vos tenés un menor importante, puede ser seguros pagos por adelantado, pueden ser retiros directores, pueden ser saldos a favor impositivos. Entonces, no es lo mismo que tengas la plata en créditos por venta que la tengas en otros créditos, porque la liquidez es diferente. Perfecto. También puede tener un crédito, discúlpame, ya estoy con vos. Créditos por venta, una suma que vos sabés que es incobrable, pero te queda ahí, entonces si es incobrable, en términos de gestión o suma. Vos tenés el crédito por venta, un crédito contra Martín Dayan, y Martín Dayan sabés que va a pedir la convocatoria de crédito porque estaba fundido. Entonces, ¿es líquido eso? No, es lo menos líquido que hay, pues no lo vas a cobrar en el corto plazo. Por más que integre tu activo corriente formal, digamos. ¿Quién quería preguntar que interrumpí ahí? Yo otra vez, pero de otro tema. Decime. Porque me surgió una duda con el tema de las medidas de rendimiento. Sí. La pregunta es, ¿puedo ser productivo parcial e improductivo totalmente? Por ejemplo, mi estándar es 10, 10 y 10. Y yo uso 8, 10 y 11. O sea, estoy siendo productivo parcial e improductivo totalmente. ¿Está bien? Sos productivo parcialmente en un recurso, suponete en materia prima. Improductivo parcialmente, suponete en recurso humano, y por ende, improductivo totalmente. Buenísimo, es correcto, gracias. pero tenés que agregar. Profe. Sí, a qué corresponde cada uno. Claro, Sí, claro. sí. Gracias. Pero si soy improductivo en uno, ¿ya soy improductivo en todo? Sos improductivo, no en todo, totalmente, no en las tres. Si sos Ok. improductivo, hay improductividad total, pero el día que las tres sean mal, como una con él, ya está. Pero ya puedo decir que soy ineficiente también, entonces. Si sos improductivo, sos ineficiente. ¿Pero solo en esa variable o en todo? La eficiencia no se mide por variable. La eficiencia es global. Ok. Lo que se mide por variable es la productividad, pues es una productividad parcial. La eficiencia es un valor genérico, global. Una pregunta, porque a mí el concepto de eficiencia siempre lo tomamos como físico y como monetario, ¿sí? Exactamente. Suponga que a mí me da improductividad total, ¿no? Por los datos que dio la compañera. Mi duda es,
y no me da los datos monetarios. Sí. Esa es mi duda, es como que necesito sí o sí los datos monetarios. No, pues ya con el dato físico improductivo ya sos ineficiente. Ese es. Pero tengo que poner, supongo que los No, datos, ¿no? Pues si ya Listo. tenés improductividad, no hace falta ver el aspecto monetario, ya te da ineficiencia por la improductividad. Listo. No, yo pensé que necesitaba los dos datos. Esa era mi duda. Como que. No, en este ejemplo que vos das, sí. ya la improductividad provoca ineficiencia directamente. Directamente, listo. Gracias. Pero siguiendo el caso de la compañera, la eficacia sí la puedo suponer ahí, si cumplió con el objetivo o no, el determinado producto, ¿no? La eficacia está, digamos, incluida en la productividad y la eficiencia. Si vos decís soy productivo, es porque fuiste eficiente, si no, no puedes hablar de productividad. Es porque fuiste eficaz, perdón. Si no, no puedes analizar ni la productividad ni la eficiencia. Si sos ineficaz, no hay más análisis, ¿sí? Cuando vos analizás productividad y eficiencia es porque ya estás dando por sabido que fuiste eficaz. Pero digo, yo puedo decir, por ejemplo, si no me dice nada sobre la eficacia, no me da a entender que cumplió con el objetivo, y yo analizo las variables y me da que es improductivo totalmente, que es ineficiente, y digo que es ineficaz porque no convendría evaluar las otras dos, o puedo suponer ahí. No, si vos decís que es improductivo, de la eficacia no puedes decir que fue ineficaz, si no lo sabes. La improductividad no te agarra ineficacia. Claro, ahí está, ahí va, bien. Puede ser eficaz e improductivo, entonces no es una condición. Vos podés ser ineficiente y eficaz, improductivo y eficaz. Lo que no puedes hablar de productividad o eficiencia si ya fuiste ineficaz, a eso me refiero. Si sos ineficaz, se termina ahí el análisis. Si sos eficaz, podés analizar productividad y eficiencia. Bárbaro, bien. Profesor, y si digo, por ejemplo, cambiar el tóner porque se quedó sin tinta, ¿sería válido como un ejemplo de decisión estructurada? Sí, típicamente operativa. No tiene ninguna grado de personalismo, digamos. Está bien, como ejemplo está bien. Profe, perdón, vengo a preguntar por el tema que yo había preguntado antes de vuelta por lo del EBITDA. Entiendo, ya en mi cabeza ya coordiné que no tengo que relacionarlo con el tema del margen neto y el margen bruto. Sí. Pero ahora, a la hora de que yo tengo que analizar desde el punto de vista económico, ¿lo tomo en cuenta? ¿No lo tomo en cuenta? Si lo tomo en cuenta, no me doy cuenta de qué manera. El EBIT y el EBITDA y el EBIT son índices económicos que miden resultados, con lo cual claramente tenés que evaluar la parte económica. Lo que pasa es que tenés que saber qué significa. Significa que es el neto antes de restarles, o sea, el resultado, mejor dicho, antes de traer impuestos, intereses y depreciaciones en un caso, y en el EBIT es antes de impuestos e intereses. Pero sí, son índices económicos. ¿Pueden ser negativos, chicos, el EBITDA? Sí. Y claramente, sí. ¿Por qué no? Entonces, si decís el EBITDA es menos 500 y estás en problema, porque aún sin considerar los impuestos, las tasas, los intereses y las depreciaciones, ya tenés pérdidas. Eso te da una pauta de gestión. Porque uno siempre ve lo analiza, digamos, quizás desde el punto de vista simplista, decir, bueno, más positivo, menos positivo, pero puede ser negativo también. Y que un EBITDA sea negativo te da una pauta que sin esos costos ya estás perdiendo plata.
Cuando hagas esos costos vas a perder mucho más. Por eso traten de como abrir el abanico y no se queden en el análisis más simple si quieren. Traten de ir un poquito más a la profundidad. El EBIT y el EBITDA dice mucho de la empresa. O O dice, sea, estás o... teniendo pérdida, o sea, con los costos de producción, comerciales y administrativos. ¿Cómo? O sea, estás teniendo ya pérdida con los costos de producción, los comerciales y los administrativos. Eso sí abarca. Ya sin estos costos ya perdés plata. Es decir, que las ventas no alcanzan a cubrir los costos, decimos, administrativos, financieros y comerciales y productivos, antes de analizar depreciaciones, intereses e impuestos. Claro. Con lo cual, cuando analices eso vas a perder mucho más plata. ¿Qué otra consulta, chicos? Porque Profe, está hablando, sí, habla mucho de índice, que está bien, pero el parcial no es índice solamente. Digamos. Yo tomo todos los temas que vimos. Está bien que está en índice, porque fue el último tema que vimos en clase, creo que la semana pasada, o la anterior, no recuerdo bien. Y es un tema que se presta a este análisis, pero ojo que no es el único tema, ¿no? Porque veo que todas las preguntas van direccionadas a índices. Quizás no tenéis más dudas y lo acepto, pero no se queden en un tema, sino que vean lo que yo nombré en el listado de temas, va a haber preguntas de todo eso. Eso es así. Es que yo me confundo en índices por lo del margen bruto y el margen neto y los costos de producción y los de no producción para ver si son buenos. Bueno, el margen Porque bruto, eso, quiero ver si. el margen bruto trae los costos de producción, el margen neto de los costos de no producción, justamente. Claro, sí, pero para saber si es bueno, por ejemplo, cómo tengo ventas, bueno, ventas, costos, utilidad bruta, Bueno, y si me cuando da, mayor sea el margen bruto, quiere decir que menor son los costos de producción. Cuando menor sea el margen neto con un margen bruto amplio, quiere decir que hay muchos costos de no producción. Hay que vincular los dos. Si el margen bruto es 40 y el neto es 1, hay muchos costos de no producción. Si el margen neto es 10 y el margen bruto es, perdón, el bruto es 10 y el neto es 9, hay pocos costos de no producción. Solamente el 1%. profe, Sí, sobre las variables, ¿pueden haber variables internas que no sean controlables por la empresa? Porque las externas, o sea, hay externas que se pueden controlar, pero hay internas que no se podrían controlar. depende de que llamas la interna. Si vos decís la pauta salarial es una variable interna, hay en cierto modo no la puedes controlar porque no puedes perforar el mínimo de convenio, ¿sí? Puedes decir sobre el convenio. Si vos decís que la variable interna es el valor del kilowatt, tampoco la puedes controlar. Pasa que eso más que interno parece ser más externo. Si el interno sería cuántos kilowatts consumís. Ahí tienes que ver bien a qué llamas interno y externo. Ok, gracias. Profesor, en ese Sí. caso, una variable interna puede ser, no sé, la materia prima, el desperdicio que no se podría controlar. En ese caso, sí, sería una variable interna incontrolable. Por ejemplo, si vos pensás que el nivel de desperdicio es una variable interna, estaría fuera de tu control el desperdicio normal. Sí, Pero si vos tenés desperdicio normal, ya sí, es controlable. ok, ¿Ves? perfecto. Es decir, si una materia prima rinde 80%, ¿cómo puede ser que rinda más el 80%? Pero
Puedes hacer que rinda 80 y no rinda 70. Está bien. Sí, como para poder controlarlo. Exactamente. Profesor, una consulta en cuanto a lo que es cadena de valor de Porter. Sí. Que agregue o no agregue, me confunde un poco más el caso de si agrega o no agrega valor a la empresa. ¿Eso depende netamente de la justificación que pongamos o recibamos del ejemplo? Para que agregue valor interno, es decir, que sea necesaria Exacto, para sí. el objetivo. De ahí en más, vos podés agregar información que quieras para justificar, fundamental si es necesario o no. Pero el concepto es que sea necesario. Ok. Porque estuve intentando buscar ejemplos de que los que creo que dijimos que eran más difíciles de encontrar, en los que agreguen valor a la empresa y que sean también de valor para el cliente. Claro, que sea necesario para la empresa y que el cliente lo perciba como diferencial. Exacto, como un diferencial de mayor beneficio, menor costo. Exactamente. Sí, me era más fácil encontrarlo por el lado del cliente, pero no tanto quizás de la empresa. Entonces busqué un justificativo con el que... Es necesario. claro, exacto, exacto. En el que sea ¿Está bien? necesario y la empresa no pudiese, no sé si no seguir operando, pero sí que no pudiese eliminarlo por los fundamentos que tiene la empresa. Claro. Bueno, sí. Si mientras no lo puede eliminar, y sí que es necesario. Ok, gracias. ¿Qué otra consulta, chicos? Hola, sí, tenía una consulta de cadena de valor. Sí. Viste que habíamos visto como una especie de cuadrito en la que veíamos cómo se integran hacia atrás y hacia adelante, Sí. pero no me acuerdo bien cómo estaba compuesto, o sea, como que arrancaba del medio, digamos, y hacia los costados era así. Sí, Sector industrial en el centro, a la izquierda proveedores, a la derecha los clientes. ok. ¿Y arriba y abajo había algo? De abajo van competidores potenciales y sustitutos, pero eso que sea de abajo es una cuestión gráfica. Lo que sí es clientes después del sector, porque reciben tu producto o servicio, proveedores antes del sector, porque son los que te abastecen de los insumos para fabricar tu producto o prestar tu servicio. Perfecto, gracias. O sea, el esquema proveedor, sector cliente, no se puede invertir. Después, Sí, sustituto y competidor potencial se pone arriba abajo, es una cuestión ok, gráfica, pero lo puedes invertir, eso no pasa nada. genial. Gracias. No. ¿Alguna consulta más? ¿Cuánto dura el parcial, profe? 1 hora y media como máximo. Mañana. ¿El examen se resuelve, profesor, en la misma hoja que nos entregan o Cuando se ustedes puede? quieran. Ok, Cuando ustedes quieran, si hoja aparte, usar las dos cosas, como ustedes quieran. está bien. ¿Qué más, chicos?
En parcial teórico hay que llevar la calculadora para hacer una cuenta o... No, en principio no, pero si quieren llevar, igual con el celular. Pero no, no es necesario en principio. Para el teórico también podemos llevar lo de los índices, las fórmulas. Sí, sí, la fórmula sí. ¿Están satisfechos ya? ¿No hay más dudas? Chicos. Profe, en mi caso todavía me falta leer un poco y repasar, así que dudas un montón, pero bueno. ¿El resto? Por mi parte, no. No, no. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, tiempo tenemos, pero si no hay más dudas, de mi parte no hay más nada que decir. Bien, una pregunta con respecto a los certificados para examen, ¿tenemos que llevar nosotros o ustedes los suben al campus? Como ustedes quieren, en papel lo firmamos, en el campo lo piden. Ah, se lo pedimos a usted por el campus, es mejor. Para el trabajo es mejor, va, por lo menos para Como ustedes mí. quieran. Como ustedes quieran. Profesor, Sí. yo había pensado como un ejemplo de decisión no estructurada y no estructurable que la empresa abra abra un nuevo banco. ¿Eso estaría correcto o sería como una Como un decisión nuevo banco. estructurable? Claro, una empresa que abra un nuevo banco, tiene el banco, qué sé yo, Galicia y que abra el banco francés, que ¿Y opere eso con qué el banco decisión es? francés. ¿Qué decisión es ¿Lo puedo esa? considerar, y lo puedo considerar como no estructurada y no estructurable? No, para una decisión de largo plazo a la apertura de una cuenta bancaria. Y Me pero parece. la decisión no la haría un CEO más ¿Te a largo. parece que un CEO decida abrir una cuenta bancaria? Es más una decisión de un asistente financiero para que un CEO, digamos. Salvo que sea decir, bueno, una cuenta en un banco del exterior de inversiones, pero una cuenta bancaria para operar no parece ser una decisión estratégica, así en sí Bien. misma. Salvo que agregues alguna información que la convierta en tal, pero si no, una apertura de cuenta bancaria, digamos, es casi de rutina, te digo. Ah, ni siquiera la consideraríamos estructurable, la consideraría estructurada directamente. Y me parece que tiene más pinta de estar medios abajo que de medios arriba, digamos. Ok. ¿Qué más, chicos? Profe, una Sí, consulta. Con sí, respecto a objetivos y metas, los objetivos pueden ser monetarios o no monetarios. sí, tal cual. Entonces, yo me acuerdo que en clase el no monetario había sido mejorar la calidad del producto y Sí, la meta sería lograr la certificación. Así como está bien. O sea, no sí. necesito ponerle ningún número ni nada, Bueno, porque no es monetario. en ese caso no hace falta el número.
¿Alguna pregunta más? ¿Vamos, chicos? Profe, el martes yo estoy, preferiría aprovechar el ratito para seguir leyendo. Bueno, Nada más, profe, por acá. bueno, nos vemos mañana entonces, chicos. Sí. Estén Buenas temprano. noches. Hasta mañana. Chao, profe. profesora. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Mañana. profe. Gracias. Mañana.